Gracias, señor presidente. Jessica Cermeño. Pues yo vengo a plantearle dos temas. El primero, por supuesto, tiene que ver con la discusión que se hizo ayer sobre la reforma judicial y su aprobación. Esta reforma se aprobó gracias a votos que en otros momentos nunca hubiéramos pensado que estuvieran del lado de la izquierda, por ejemplo, los del Partido Verde, algunos representantes del PRI, pero por supuesto que el que más ha llamado la atención tiene que ver con un voto que viene del Partido Acción Nacional de Miguel Ángel Yunes Linares. Y quiero yo repetirle lo que ya Lidia Cacho, de su hijo tienen razón, lo que Lidia Cacho dijo sobre su padre, sobre el exgobernador, en un tuit, ¿no?, sobre este voto que le dio a favor de la reforma judicial. Dice: este es Miguel Ángel Yunes, padre, el hombre que amenazó con armas a mi editor para que no publicase Los demonios del Edén, el amigo del peredasta Jansu Carcuri y del blanqueador del dinero de Kamel Nasif. Partido Morena le aplaude y negocia con este criminal a cambio de un voto, alianzas imperdonables que hacen historia. Presidente, ¿qué decir para que muchos de nosotros no creamos que se hizo un pacto de impunidad a cambio de votos por esta reforma? Pues es una decisión que tomaron los legisladores, y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial. Yo estoy en los últimos, a mí me agrada. ¿Aprobarla con este voto? Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo, porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. Y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública. Entonces, ¿cómo se logró esa mayoría? Pues sí, es importante, pero también hay que ver el beneficio que va a significar para el futuro de nuestro país el que puedan los jueces impartir justicia por haber sido electos por el pueblo, no por las cúpulas del poder. Usted ha mencionado en varias ocasiones, ha catalogado a Miguel Ángel Yunes padre como alguien corrupto. ¿Qué se negoció con él, señor presidente? Tengo diferencias con él. ¿Qué se negoció públicas, para este voto? Notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar
entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Qué se negoció con Nada. Miguel Ángel Yunes? Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada, absolutamente. Yo creo que fue, su punto de vista? sí, nada. ¿Y sabe por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros. Creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes ni con su hijo. ¿Sí? ¿El senador Adán Augusto habló con él? Sí, posiblemente, claro, porque le dijo el senador a que él le corresponde, ¿sí? Él es legislador, ¿sí? Ese es su trabajo. Yo envié una iniciativa de reforma a la Constitución y son los legisladores los que tienen que hacer su trabajo. Deberían también los oligarcas que se sentían los dueños de México y sus voceros buscar otra interpretación que no fuese tan simplista de el toma y daca, el de la moneda de cambio, la relación mafiosa. ¿Por qué no? Se interpreta de otra forma? Pero el senador le ha dicho que habló con él. Sí. ¿Y qué habló con él? No sé, pero puede haberse dado esa conversación. Es su trabajo de él. ¿Cómo no va a hablar un dirigente de un grupo parlamentario cuando se está buscando tener los votos para aprobar una reforma constitucional? O sea, claro que sí. ¿Cómo lo hicieron los adversarios? ¿Qué no pasaba lista Claudio X González? Que en términos estrictos ni siquiera es político, porque la política es un noble oficio. Tan no es político que ha actuado, y ese es parte del error del bloque conservador, como dirigente de un movimiento, y los resultados han sido pésimos. Porque en política también, hablando de pragmatismo, cuentan los resultados. Y este señor lleva años dirigiendo a los partidos del bloque conservador, años, planteando de que había que evitar que fuésemos mayoría en el 21. Es público que hizo toda una campaña con intelectuales orgánicos, con medios de información y de manipulación, incluso recibiendo dinero del extranjero. Entonces, luego engañan a sus seguidores, no les informan bien, cometen muchos errores y les va mal en la elección presidencial.
Pero lo inaudito es que sigue él. Es como el fiscal de Guanajuato, que lleva 15 años como fiscal, y cada vez más crímenes en Guanajuato, y no lo mueven porque representa a una secta, a un grupo de conservadores extremos. Entonces, el señor Claudio X también participa en esto, o sea, y pasa lista y llega incluso una legisladora del bloque conservador a decir: el que vote en contra o el que se raje merece ser linchado. Entonces, todo eso no lo consideran ustedes. Ahora es, a ver, ¿por qué la alianza Yunes Morena? Eso nada más. O sea, es ver pues el árbol sin observar el bosque. Pero entonces, ante este resumen que usted me hace de esta visión pragmática de que el senador Adán Augusto López no le dio un informe de qué exactamente habló con Miguel Ángel No me Yunes, informó, pero no creo yo que haya transado, o sea, para decirlo con claridad. O sea, eso sí, no lo hace ningún integrante de Morena. Eso era lo que se hacía en los tiempos de Salinas. O sea, eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas, que continuó el salinismo como política. Y no solo eso, peores cosas. Entonces, pero no un dirigente de Morena tranza como se supone. A ver, impunidad, ¿sí? Dinero, amenazas, lo de ayer. A ver, tienen en la cárcel, ¿sí?, a un senador, a su papá también. No, eso no lo hacen los dirigentes que luchan por una transformación. Ahora, si ustedes prueban de que hubo un acuerdo, incluso no escrito, no como los que hace el PAN. ¿Quiere que le ponga yo un acuerdo de los del PAN, de Marco Cortés? ¿Por qué no pones el acuerdo? Pero entonces, digo también para que vea sí, pero ante esta visión, digamos, pragmática, donde usted dice que no le informó a Adán Augusto López qué fue lo que habló con Miguel Ángel Yunes, un encubridor de pederasta, según la periodista Lidia Cacho. Sí. Algunos pueden decir que la aprobación de la reforma judicial ante esta visión es que fue un haya sido como haya sido, pero ¿qué pase? Lo que se tiene que pensar es de que hace falta esta reforma. No importa cómo se vote y cómo se obtengan los votos. Sí importa, porque en política los medios son fines, no es como lo definió Maquiavelo, que el fin justificaba los medios.
No. Y no fue este el caso. No. Fue cuestiones políticas. Mire, en la vida hay quienes cambian de parecer. ¿Y usted cree que este fue el caso? ¿Que Miguel Ángel Yunes Linares se dio cuenta de las virtudes de la reforma judicial? No virtudes, sino sencillamente él es un político y consideró Corrupto, usted ha dicho. que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es fuerte, yo lo he enfrentado, ¿sí? Y no es de los que se deja amedrentar. No. ¿Qué fue? Pues fue una decisión política. Así, mire, esto es por escrito, firmado. El señor Cortés, cuando la elección hace poco, sí, para gobernador de Coahuila. Esta es una tranza. Totalmente. Sí. Entonces, el Partido Revolucionario Institucional conducirá y siglará la gobernatura del Estado de México y Coahuila en el año 2023. O sea, el PRI y el PAN se ponen de acuerdo y el PAN cede, mediante este acuerdo, las candidaturas para el Estado de México y Coahuila, lo que sucedió. No vamos a ver un documento de eso. Lo que sucedió. No. Mientras que el Partido de Acción Nacional conducirá los procesos el 24 de la Presidencia de la República. Lo que sucedió, nada más que ahí nadie dijo nada. Bueno, fue tan evidente que suscribieron este acuerdo. Bueno, la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y así fue. Y nadie dijo nada, ni los famosos de la prensa nacional, ni los famosos de la prensa internacional. Nosotros sí, cuando salió la información hicimos la historia, señor. Bueno, luego, ya en lo específico, que negocian distritos locales, ya el municipio de Acuña es para una organización Monclova, Frontera, Torreón, los distritos, secretarías, fiscalización, medio ambiente, turismo, cultura. 20% de las subsecretarías descentralizados, desconcentrados, direcciones, todo esto para el PAN, como parte del compromiso, más el subsistema de educación. Todavía no se votaba. El Instituto de la Transparencia se supone que es ciudadano, ¿no? Y que es independiente. Porque cómo también han engañado con ese cuento. La descentralización, infraestructura educativa, agua, la Junta de Caminos, el 20% de los registros civiles, las oficinas de registro civil, y oficinas de recaudación de rentas.
No más faltaron los baños en los mercados, el cobro por el uso de los baños en los mercados. El 20% de las direcciones de los planteles educativos y universidades, 6 notarías. Ratificación de Bernardo con magistrado. Esto no sé si es el Poder Judicial local. Alcaldías, Monclova, General Cepeda, Candela, Juárez, Musquis, Frontera, Rosita, Abasolo, Escobedo, Madero, Acuña, Castaños, La Madrid y Torreón. ¿Quiénes firman? Todas las candidaturas se podrán modificar siempre y cuando exista el acuerdo de los partidos políticos PAN y PRI. En cada planilla que no encabece el Partido Acción Nacional llevará por lo menos un regidor y dirección del ayuntamiento. Los distritos federales, Torreón, Monclova. Miren, el que se quejaba ayer de traición. Entonces, ante la votación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez ayer, Morena le abre las puertas ante este cambio de parecer sobre la reforma, su voto. No sé, porque lo de ayer no fue un asunto estrictamente partidista, es un asunto que tiene que ver con lo legislativo. Entonces, ¿no le hace una invitación usted a Yunes Márquez? No, y yo creo que él tiene bastante claro de que no se trata de una alianza, de un acuerdo con el gobierno que yo represento. ¿Por qué cree que lo tiene claro? Porque sabe, creo yo, como muchos mexicanos, porque hasta mis adversarios me conocen, que yo no transo, que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Le hago las preguntas sobre el siguiente tema que quiero hacer. Pero qué interesante está el tema Lo mismo, podríamos seguir platicando, señor y qué presidente. contento estoy porque se aprobó la reforma. Y también ayuda mucho a que se siga poniendo de manifiesto lo energúmeno que son algunos de nuestros adversarios y reiterar lo que considero caracteriza a los conservadores. Beatriz dice que los conservadores de 200 años, ese es un debate que tenemos, ¿verdad?, conceptual, y lo vamos a seguir teniendo. Yo caracterizo a los de derecha, que no me gusta llamarles así, o a los reaccionarios como conservadores, ya, porque pensé, ¿cómo les llamo? ¿Cómo los caracterizo? Y son conservadores y tienen 3 distintivos. Primero, son muy hipócritas. Ahorita se rasgan las vestiduras, que esa es la doctrina de los conservadores. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué acuerdos! ¿No? ¿Cómo? Se atreven a hacer estos acuerdos. Yunes, uy,
La maestra Elvester Gordillo, ¡ay! Jesús me ampare. No. Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ese es un distintivo, la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Son muy buenos en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Lo segundo es que son muy corruptos, pero muy ambiciosos. Es que por eso la pregunta, porque si Miguel Ángel Yunes Márquez lo considera muy corrupto, entonces ¿por qué cambió? Sí. Nada más le podría decir que una golondrina no hace verano, en el caso que fuese así. Pero bueno, muy corruptos, muy ladrones, y tenían engañado a muchos de que los ladrones, los rateros, eran los que se robaban una bolsa en el mercado, o el que se robaba una gallina, un pavo. Este es rata. Y los grandes ladrones que se robaban cientos, miles de millones de pesos, ni siquiera perdían su respetabilidad. Eran hombres de negocios, políticos famosos, traficantes de influencia. Entonces eso es el segundo distintivo. Y el tercero es que son los conservadores muy autoritarios, fachos. Ayer nosotros fuimos opositores, nunca nos robaron la presidencia, estuvimos aquí como 2 meses, hicieron un escándalo para evitar la violencia, porque nos robaron la presidencia. Tampoco dijeron nada los oligarcas, los que se sentían dueños de México, los que ayudaron en el fraude, ni los medios de comunicación convencionales, con honrosas excepciones. Bueno, no rompimos un vidrio y nos robaron la presidencia a todos los mexicanos y causaron un daño tremendo, porque si no nos hubiesen robado la presidencia en el 2018 nos hubiese costado menos sacar adelante a nuestro país. Ayer de repente toman el Congreso, el Senado de la República, destruyen esa es la otra característica del conservadurismo. Entonces estoy muy contento porque se va a lograr la renovación del Poder Judicial. Hacía falta, ya se ha avanzado mucho en limpiar el Poder Ejecutivo, se ha avanzado muchísimo, y además ayer quedó demostrado en limpiar el Poder Legislativo, el que se aguantaran los legisladores ahí firmes, mujeres, hombres, recibiendo insultos y todo. Y eso también tiene mucho que ver con lo que te preguntaron, ¿no? ¿Por qué resiste uno? Por convicciones.
por convicciones y porque se defiende una causa superior. Entonces, está uno dispuesto a pagar una cuota de humillación, no una, varias, porque tiene una causa mucho más importante, que es la transformación del país, que es sacar de la pobreza a nuestro pueblo, acabar con las mafias. Aquí pasó desapercibido, por eso lo voy a repetir. Pero imagínense de que un juez hace poco no autoriza la orden de aprehensión en contra del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. No lo autorizó. Y el segundo tirador, de acuerdo a la investigación que hace la Fiscalía de la República, era un miembro del CISEN, del Instituto de Espionaje del gobierno de Salinas. Y el que va a rescatarlo, al segundo tirador, es nada más ni nada menos que este señor Genaro García Luna, que ya jovencito había entrado al CISEN y se había formado, y para el 94, cuando asesinan al candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, ya tenía un cargo de subdirector y a él lo mandan a liberar a el que presuntamente dispara también en contra del candidato a la presidencia. Bueno, hace unos meses, y esto vale la pena repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque esto no lo va a decir López Dóriga, ni Ciro, ni Loret de Mola, ni otros. Un juez decide no autorizar la orden de aprehensión. Apela la Fiscalía y en un juzgado de distrito los magistrados rechazan en definitiva el que se otorgue la orden de aprehensión. Ese poder judicial podrido, corrupto, vinculado a las mafias del poder en México, ese es el que queremos limpiar, reformar, purificar. Entonces, ayer fue un día importantísimo, muy importante, y los intelectuales orgánicos corruptos también, porque lo de orgánico era una expresión de Gramsci que no corresponde. Hablan de que lo que buscamos es que haya una dictadura. Es una burla, dicen algunos. es algo completamente superfluo. Una monarquía, primero dijo Krause, se termina la república y va a iniciar una monarquía. O sea, como si ahora se coronara a la presidenta como reina, porque eso es la monarquía, la reina
Claudia Carlota, pero luego corrige, porque pues como dicen una cosa, hacen la otra, y dan bandazos. Dice, pues no, está mejor Aguilar Camín, que él habla de dictadura. Entonces dice Krause, es dictadura. Entonces la pregunta es, ¿y quién es el dictador? ¿Dónde está el dictador? ¿O va a ser una dictadora? Va a ser Claudia Porfiria, la dictadora de México. Déjeme preguntarle sobre el otro tema que vengo a presentar. Pero qué interesante, ¿no te parece? O sea, esto luego que ojalá viniera el senador a contarnos cómo fue no se da con fácilmente en la gente del Partido del Trabajo. En otros países. Déjeme hacerle la otra pregunta que tiene que ver con el debate que usted ya mencionó, el debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris. Ya adelantó una de sus impresiones.